Mi nombre es Estefanía, tengo 71 años, y jamás pensé que a mi edad tendría que vivir algo tan horrible como lo que les voy a contar. Cuando vi a mi nieta de 6 años con su hermosa cabeza completamente rapada, sentí como si el mundo se desplomara bajo mis pies. Su cabello dorado había desaparecido. Completamente. Solo quedaba su pequeño cuero cabelludo expuesto, vulnerable, como si hubiera pasado por una máquina de afeitar industrial. Mi corazón se detuvo por completo. Era la fiesta de cumpleaños de mi hijo Marco. Habían invitado a toda la familia. Yo llegué con mi torta de chocolate casera, esa que tanto le gusta a mi nieta Mónica. Esperaba verla corriendo hacia mí como siempre, con sus trenzas doradas bailando en el aire, gritando «Abuela Estefanía», con esa voz dulce que ilumina mi alma. Pero cuando entré a la sala, la niña estaba sentada en un rincón, con la cabeza gacha, usando una gorra rosada que le quedaba enormemente grande. Algo no estaba bien. Mi instinto de abuela me gritaba que algo terrible había pasado. Me acerqué lentamente. «Mónica, mi amor, ¿por qué no me das un abrazo?», le pregunté con ternura. Ella levantó sus ojitos y vi lágrimas contenidas. Lágrimas que una niña de 6 años no debería tener. «Abuela, no puedo quitarme la gorra», susurró con voz quebrada. Su labio inferior temblaba como una hoja en tormenta. «Mami dice que me veo fea sin ella». Mis manos comenzaron a temblar. «¿Qué pasó con tu cabello, mi cielo?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. Con mucho cuidado, levanté la gorra rosada. Lo que vi me partió el alma en 1000 pedazos. Su hermoso cabello rubio, ese que yo peinaba con tanto amor cada vez que venía a visitarme, había sido brutalmente cortado hasta la raíz. No era un corte de peluquería. Era una rapada cruel, despiadada, como si hubieran usado una afeitadora eléctrica sin ningún cuidado. «Dios mío», exclamé sin poder contenerme. «¿Quién te hizo esto?». Mónica comenzó a llorar en silencio. Esas lágrimas silenciosas que solo salen cuando el corazón está completamente roto. «Mami lo hizo», susurró bajito, mirando hacia donde estaba su madre, mi nuera Paola. En ese momento, Paola apareció con una copa de vino en la mano y una sonrisa que me heló la sangre. «Ay, Estefanía, ¿ya viste el nuevo look de Mónica?», dijo riéndose como si nada hubiera pasado. «¿No te parece moderno? Es la nueva moda». «Moderno», repetí incrédula. «Paola, ¿cómo pudiste hacerle esto a una niña?». Paola se encogió de hombros con total despreocupación. «Era necesario. Esta niña no quería lavarse el cabello, siempre lloraba cuando yo intentaba peinarla. Así que decidí solucionarlo de una vez por todas». «Pero es solo una niña de 6 años», grité, sintiendo como la rabia me subía por la garganta. «¿Cómo pudiste raparla completamente?». «Es solo cabello, Estefanía. Crece». Paola tomó otro sorbo de vino y se rió nuevamente. «Además, es una broma. ¿No ves que está exagerando? Los niños de ahora son muy dramáticos». Una broma. Había llamado broma al trauma que le había causado a mi nieta. Miré a Mónica, que se había escondido detrás de mis piernas, temblando como un pajarito asustado. Sus manitas se aferraban a mi vestido coral con desesperación. «Una broma», repetí lentamente, sintiendo como cada palabra se convertía en veneno en mi boca. «¿Consideras una broma humillar a tu propia hija?». Paola rodó los ojos. «Ay, Estefanía, no seas tan dramática. Es solo cabello. En 2 meses ya habrá crecido un poco». Pero yo conocía a mi nieta. Sabía lo orgullosa que estaba de su cabello dorado. Recordé todas las tardes que pasamos juntas, yo cepillándolo con cuidado mientras ella me contaba sus aventuras en el colegio. Recordé cómo brillaba cuando le hacía trenzas especiales para las fiestas. Su cabello era su corona, y Paola se la había arrancado sin piedad. Miré alrededor buscando a mi hijo Marco. Lo encontré en la cocina, sirviendo bebidas como si nada hubiera pasado. Como si su hija no estuviera sentada en la sala con la cabeza rapada y el corazón destrozado. «Marco», lo llamé con voz tensa. «¿Tú sabías de esto?». Él se volteó y vi en sus ojos una mezcla de incomodidad y resignación. «Mamá», Paola decidió que era lo mejor. El cabello de Mónica siempre estaba enredado. «¿Y tú permitiste que raparan a tu hija como si fuera un recluta militar?». Le pregunté,
sintiendo como las lágrimas de indignación se agolpaban en mis ojos. Marcos suspiró cansado. No es para tanto, mamá. Es solo cabello. Solo cabello. Esas dos palabras se repetían como un eco tortuoso en mi mente. Para ellos era solo cabello. Para mi nieta era su dignidad, su autoestima, su confianza destrozada. Regresé junto a Mónica, que seguía llorando en silencio. La tomé en mis brazos y sentí su cuerpecito temblando contra el mío. No llores más, mi amor, le susurré al oído. La abuela está aquí. Pero por dentro, yo estaba hirviendo de ira. Esta no era la primera vez que Paola humillaba a mi nieta. Siempre tenía comentarios crueles, siempre encontraba maneras de hacerla sentir pequeña e insignificante. Y yo había permanecido callada demasiado tiempo. Hoy eso cambiaría. Hoy yo haría justicia por mi nieta. Tomé a Mónica en mis brazos y la llevé al baño para hablar con ella en privado. Cerré la puerta con seguro y me arrodillé a su altura, aunque mis rodillas de 71 años protestaron. Sus ojitos estaban rojos de tanto llorar. Cuéntame exactamente qué pasó, mi amor, le dije con la voz más suave que pude. La abuela necesita saber toda la verdad. Mónica sollozó y comenzó a hablarme entre hipos. Ayer en la mañana, mami me despertó muy enojada. Dijo que mi cabello estaba muy sucio y que era una niña cochina. Mi corazón se contrajo. Yo había visto a Mónica apenas 3 días atrás, y su cabello estaba perfectamente limpio. Paola mentía. Pero yo me había bañado el día anterior, abuela. Te lo juro. Sus manitas temblaron mientras hablaba. Mami me llevó al baño y sacó la máquina que usa papi para afeitarse. ¿La afeitadora eléctrica?, pregunté horrorizada. Mónica asintió. Me dijo que me quedara quieta o me iba a lastimar. Yo lloré mucho, abuela. Lloré y le pedí que parara, pero ella siguió y siguió hasta que todo mi cabello se fue al suelo. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Imaginé a mi pequeña nieta, aterrorizada, viendo cómo su hermoso cabello caía al suelo mientras su propia madre la humillaba sin piedad. ¿Tu papá estaba en casa?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí. Él estaba viendo televisión en la sala. Yo grité pidiendo ayuda, pero él no vino. Mónica me miró con esos ojos inocentes llenos de dolor. Cuando terminó, mami me dio la gorra y me dijo que era mi culpa por ser una niña sucia y desobediente. Sentí como la rabia me quemaba por dentro como lava volcánica. No solo había rapado a mi nieta, sino que la había culpado por ello. Había destruido su autoestima y había plantado semillas de vergüenza en su corazón de 6 años. Abuela, Mónica me susurró al oído, ¿crees que soy fea ahora? Esas palabras me destrozaron completamente. Tomé su carita entre mis manos y la miré directamente a los ojos. Mónica, escúchame muy bien. Tú eres la niña más hermosa del mundo entero. Con cabello o sin cabello, tú eres perfecta. ¿Me entiendes? Ella asintió, pero vi que no me creía completamente. El daño ya estaba hecho. Salimos del baño y regresamos a la fiesta. La música estaba sonando, la gente reía y conversaba como si nada hubiera pasado. Como si mi nieta no hubiera sido brutalmente humillada apenas 24 horas atrás. Busqué con la mirada a Paola y la encontré riéndose con mi hermana Bárbara. Se veía completamente relajada, como si rapar a una niña de 6 años fuera lo más normal del mundo. Me acerqué a ellas con Mónica de la mano. Bárbara, ¿tú sabías lo que Paola le hizo a mi nieta? Mi hermana me miró confundida. ¿Qué cosa? Le rapó la cabeza completamente. Mírala. Le quité la gorra a Mónica, que inmediatamente trató de cubrirse con sus manitas. Bárbara se quedó boquiabierta. Dios santo. ¿Pero por qué? Paola interrumpió con una carcajada. Ay, ya les expliqué. Era necesario. Esta niña no se lavaba bien el cabello, siempre estaba grasoso y enredado. Además, ahora está más fresca para el calor. Grasoso. Exploté. Yo misma le lavé el cabello hace 3 días cuando estuvo en mi casa. Estaba perfectamente limpio. Bueno, se ensució rapidísimo entonces, respondió Paola con total tranquilidad. Los niños son así. Bárbara me miró con los ojos muy abiertos.
Ella también era abuela y entendía perfectamente la magnitud de lo que había pasado. Paola, esto es demasiado extremo. Pudiste haberle cortado el cabello normalmente, no raparla como si fuera un criminal. Es solo cabello, repitió Paola como un disco rayado. Ustedes están exagerando. En mi época, los niños obedecían y punto. Si Mónica hubiera obedecido desde el principio, esto no habría pasado. ¿En tu época? Le pregunté incrédula. Paola, tienes 28 años, no 50. ¿De qué época hablas? Bueno, en mi familia nos enseñaron disciplina real, respondió altivamente. No como ahora que todos los niños son malcriados. En ese momento se acercó mi vecino Javier, que había venido a la fiesta con su esposa. Él había visto toda la escena y su expresión era de completo disgusto. Disculpen que me meta, dijo Javier con voz seria, pero yo tengo 3 nietos y jamás en la vida se me ocurriría hacerles algo así. Esto no es disciplina, es crueldad. Paola lo miró con desprecio. Nadie le pidió su opinión, señor. No necesito que me la pidan, respondió Javier firmemente. Cuando veo a un adulto lastimando a un niño, es mi deber decir algo. Lastimando. Paola se rió histéricamente. Por favor, no sean tan dramáticos. Es solo un corte de cabello radical. Pero yo había notado algo más. Durante toda la conversación, Mónica se había pegado más y más a mi cuerpo, temblando cada vez que su madre hablaba. No era solo miedo, era terror puro. Esta niña le tenía pánico a su propia madre. Mónica, le dije suavemente, ¿quieres ir conmigo a la cocina por un poco de agua? Ella asintió desesperadamente. Pero cuando intenté llevarla, Paola me detuvo. No. Mónica se queda aquí conmigo. Ya pasó suficiente tiempo escondida. Solo vamos por agua, le expliqué tratando de mantener la calma. Dije que no. La voz de Paola se volvió amenazante. Esta niña necesita aprender a socializar, no a esconderse detrás de las faldas de su abuela cada vez que algo no le gusta. Miré a mi nieta y vi pánico absoluto en sus ojos. Ella no quería quedarse con su madre. Le tenía miedo. En ese momento, mi hijo Marco se acercó al grupo. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tanto escándalo? Tu madre está haciendo una montaña de un grano de arena, le dijo Paola con voz melosa. Solo porque le corté el cabello a Mónica. Marco me miró con expresión cansada. Mamá, por favor no causes problemas. Es solo cabello. Problemas. No podía creer lo que estaba escuchando. Marco, ¿tú viste cómo quedó tu hija? ¿Viste cómo está temblando de miedo? Está bien, mamá. Solo está siendo dramática, como siempre. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Mi propio hijo estaba llamando dramática a su hija de 6 años por estar traumatizada. Mi propio hijo estaba del lado de quien había humillado a su propia hija. Dramática, repetí lentamente. Tu hija de 6 años está dramática por haber sido rapada contra su voluntad. Mamá, suficiente. Marco me miró con irritación. Paola es su madre y tiene derecho a decidir sobre su cabello. Tú no tienes por qué meterte. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi hijo, mi propio hijo, estaba defendiendo lo indefendible. Estaba eligiendo a su esposa por encima del bienestar de su hija. Miré a Mónica, que ahora lloraba en silencio otra vez. Miré a Paola, que sonreía con satisfacción. Miré a Marco, que evitaba mi mirada. Y en ese momento, supe exactamente qué tenía que hacer. No iba a permitir que mi nieta pasara ni un segundo más en ese ambiente tóxico. No iba a permitir que la siguieran humillando mientras yo permanecía de brazos cruzados. Tomé la mano de Mónica firmemente. Nos vamos. ¿Cómo que se van? Paola me bloqueó el paso con los brazos cruzados. Mónica se queda aquí. Es la fiesta de cumpleaños de su padre y ella no va a irse solo porque usted está haciendo un berrinche. No es un berrinche, le respondí con voz firme, manteniendo a Mónica protegida detrás de mí. Es proteger a mi nieta de más humillaciones. Humillaciones. Paola se rió con esa risa falsa que me ponía los nervios de punta. Estefanía, creo que usted necesita calmarse. Está viendo fantasmas donde no los hay. Pero yo había visto suficiente. Durante los últimos 2 años,
Desde que Marco se casó con Paola, había notado cambios preocupantes en mi nieta. Mónica había dejado de ser esa niña alegre y espontánea que conocí. Se había vuelto callada, temerosa, siempre pidiendo perdón por todo. Fantasmas, repetí. ¿Sabes qué? Tienes razón. He estado viendo cosas que prefería ignorar. Me arrodillé junto a Mónica y le hablé suavemente. Mi amor, ¿recuerdas cuando me dijiste que ya no querías quedarte a dormir en casa de mami y papi? Mónica asintió tímidamente. Paola inmediatamente se puso tensa. ¿Por qué me dijiste eso, mi cielo? Continué preguntando, aunque ya sospechaba la respuesta. Porque mami se enoja mucho, susurró Mónica. Y cuando se enoja, me dice cosas feas. ¿Qué tipo de cosas feas? Paola interrumpió bruscamente. Ya basta. No voy a permitir que manipule a mi hija contra mí. ¿Manipular? Le pregunté poniéndome de pie. Solo estoy preguntando por qué mi nieta tiene miedo de estar en su propia casa. Ella no tiene miedo, gritó Paola. Está inventando cosas porque usted la malcría demasiado. Pero Mónica comenzó a hablar con voz temblorosa. Mami dice que soy una niña mala. Dice que por mi culpa papi ya no la quiere como antes. Sentí como se me helaba la sangre. ¿Qué más te dice, mi amor? Dice que soy igual de pesada que la abuela Estefanía. Que las dos somos unas entrometidas que arruinan todo. Las palabras de mi nieta cayeron como bombas en medio de la sala. Bárbara se llevó las manos a la boca. Javier negó con la cabeza, visiblemente molesto. Paola se puso roja como un tomate. Eso no es cierto. Esta niña está mintiendo. Una niña de 6 años está mintiendo sobre algo tan específico. Le pregunté incrédula. Una niña que no sabe ni siquiera inventar mentiras complicadas. Sí, porque usted la está manipulando. En ese momento, Marco apareció con una cerveza en la mano, claramente molesto por la interrupción de su fiesta. ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué están gritando? Tu esposa le ha estado diciendo cosas horribles a tu hija, le expliqué tratando de mantener la compostura. Y ahora resulta que la niña está mintiendo. Marco suspiró exasperado. Mamá, Paola no le diría cosas feas a Mónica. Eres tú la que está sacando conclusiones exageradas. Exageradas. Exploté. Marco, mira a tu hija. Mírale la cabeza rapada. Mírala temblando de miedo. Está temblando porque tú la estás asustando con todas estas preguntas, respondió Marco sin siquiera mirar a Mónica. Estás creando un drama innecesario. No podía creer la ceguera de mi hijo. Su propia hija estaba claramente traumatizada y él se negaba a verlo. Está bien, dije con voz peligrosamente tranquila. Si creen que estoy loca, déjeme preguntarle algo a Mónica delante de todos. Me arrodillé nuevamente junto a mi nieta. Mónica, cuando mami te cortó el cabello ayer, ¿lloraste? Sí, abuela. ¿Y qué te dijo cuando llorabas? Mónica miró hacia su madre con terror. Paola la fulminó con la mirada. Puedes decirme, mi amor. Nadie te va a regañar. Con voz apenas audible, Mónica susurró. Me dijo que las niñas feas lloran mucho. Y que si seguía llorando, me iba a cortar también las pestañas. El silencio que siguió fue sepulcral. Hasta la música parecía haber bajado de volumen. Bárbara se llevó las manos al pecho. Javier cerró los puños con rabia contenida. ¿Le dijiste a tu hija de 6 años que era fea? Le pregunté a Paola con voz temblorosa de indignación. Yo no dije eso. Gritó Paola desesperadamente. Esta niña está confundida. Y también está confundida sobre lo de las pestañas. Insistí. Paola se quedó callada por primera vez en toda la tarde. Su silencio fue más elocuente que cualquier confesión. Marco finalmente miró a su hija, realmente la miró, y por primera vez vi una sombra de duda en sus ojos. Mónica, mami realmente te dijo eso. Mónica asintió con lágrimas rodando por sus mejillas. Y también me dijo que si le contaba a alguien, me iba a cortar el cabello aún más cortito. Esa fue la gota que colmó el vaso. Me puse de pie como un resorte y enfrenté a Paola cara a cara. No solo traumatizaste a mi nieta, le dije con voz cortante como un cuchillo,
sino que la amenazaste para que se quedara callada. ¿Qué tipo de monstruo amenaza a una niña de 6 años? Yo no soy ningún monstruo. Paola estaba perdiendo completamente la compostura. Ustedes están sacando todo de contexto. ¿Qué contexto justifica llamar fea a una niña? Le preguntó Bárbara, que hasta ahora había permanecido en silencio. ¿Qué contexto justifica amenazarla? Ella estaba siendo muy dramática. Gritó Paola. Solo traté de calmarla, llamándola fea. Javier se unió a la confrontación. Señora, eso no es calmar a un niño, eso es abuso psicológico. No se metan en lo que no les importa. Paola estaba completamente fuera de control ahora. Esta es mi familia. ¿Tu familia? Le pregunté con desprecio. ¿Así tratas a tu familia? Humillándolos, amenazándolos, destruyendo su autoestima. Marco finalmente reaccionó, pero no como yo esperaba. Ya basta todos. Gritó. Esta es mi casa y mi fiesta. Si no les gusta cómo educamos a nuestra hija, pueden irse. Mis palabras se quedaron atoradas en la garganta. Mi propio hijo me estaba corriendo de su casa por defender a su hija. ¿Cómo educamos a nuestra hija? Repetí lentamente. Marco, ¿tú consideras que rapar a una niña de 6 años y llamarla fea es educación? Es disciplina, respondió Marco, pero su voz sonaba menos segura que antes. Paola está tratando de enseñarle buenos hábitos. ¿Qué buenos hábitos? Exploté. ¿El hábito de tener miedo? ¿El hábito de pensar que es fea? ¿El hábito de quedarse callada cuando la lastiman? Mónica comenzó a llorar más fuerte, agarrándose de mi vestido coral desesperadamente. El sonido de sus sollozos llenó toda la habitación. Paola aprovechó el momento para atacar nuevamente. ¿Ven? Ahora la tienen llorando más. Todo esto es culpa suya por venir a crear problemas. Pero yo había tomado una decisión. Miré a mi hijo directamente a los ojos y le dije con toda la frialdad que pude. Marco, si tú consideras que defender a tu hija es crear problemas, entonces evidentemente no me conoces para nada. Tomé a Mónica en brazos. Ella se aferró a mí como si fuera su salvavidas en medio de una tormenta. Nos vamos ahora mismo, anuncié. Y no vamos a regresar hasta que esta situación cambie completamente. No puedes llevártela. Gritó Paola. Es mi hija. Es mi nieta, le respondí con voz de acero, y no voy a permitir que la sigas lastimando. Caminé hacia la puerta con Mónica en brazos. Detrás de mí, escuché a Marco gritando, «Mamá, deja de ser tan dramática. Estás exagerando todo». Dramática. Esa palabra me siguió hasta la puerta. Mi nieta estaba traumatizada, humillada y amenazada, pero yo era la dramática por protegerla. Salí de esa casa con mi nieta en brazos, jurándome a mí misma que nunca más permitiría que nadie la lastimara, sin importar el precio que tuviera que pagar. El camino a mi casa fue el más silencioso de mi vida. Mónica se había quedado dormida en el asiento trasero, agotada emocionalmente por todo lo que había vivido. Cada vez que la miraba por el espejo retrovisor, mi corazón se partía un poco más. Su pequeña cabeza rapada se veía tan vulnerable, tan indefensa. Cuando llegamos a casa, la cargué con cuidado y la llevé directamente a mi habitación. La acosté en mi cama, la misma donde había dormido tantas noches cuando era más pequeña. Le quité la gorra rosada y acaricié suavemente su cabeza. Su piel estaba irritada por la afeitadora que Paola había usado sin ningún cuidado. Abuela, murmuró sin abrir los ojos, «¿Me puedo quedar contigo para siempre?» Esas palabras me destrozaron. Una niña de 6 años no debería preferir vivir con su abuela que con sus propios padres. Eso solo pasaba cuando el hogar no era seguro. Claro que sí, mi amor, le susurré, aunque sabía que legalmente era imposible. Aquí siempre vas a estar protegida. Mónica se durmió profundamente. Yo me quedé observándola, recordando todas las señales que había ignorado durante estos 2 años. Los cambios de comportamiento, el miedo en sus ojos cuando Paola la regañaba, la forma en que se había vuelto tan callada y obediente. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo había permitido que mi nieta sufriera en silencio durante tanto tiempo? Mi teléfono comenzó a sonar. Era Marco. Lo dejé sonar hasta que se cortó.
Volvió a llamar inmediatamente. Y otra vez. Y otra vez. Finalmente contesté. ¿Qué quieres, Marco? Mamá, tienes que traer a Mónica de vuelta ahora mismo. Su voz sonaba autoritaria, como si yo fuera una empleada que había desobedecido órdenes. No, le respondí simplemente. ¿Cómo que no? Es mi hija, mamá. No puedes llevártela así como así. Tu hija. Me reí con amargura. ¿Desde cuándo actúas como si fuera tu hija? Llevas 2 años permitiendo que tu esposa la maltrate. Paola no la maltrata. Solo es estricta. Marco, escúchame muy bien. Mi voz se volvió peligrosamente tranquila. Tu esposa rapó a tu hija, la llamó fea, la amenazó, y la ha estado traumatizando psicológicamente durante meses. Eso es ser estricta. Estás exagerando todo, como siempre. Como siempre. Esas 2 palabras me hicieron ver rojo. Como siempre. ¿Cuándo he exagerado algo que tenga que ver con el bienestar de mi nieta? Marco se quedó callado por un momento. Mamá, solo tráela de vuelta. Podemos hablar mañana. No. Mónica se queda conmigo hasta que ustedes resuelvan este problema. No tienes derecho. Gritó Marco. Paola es su madre. ¿Y tú dónde estabas cuando tu esposa estaba rapando a tu hija? Le pregunté. ¿Dónde estabas cuando ella lloraba pidiendo ayuda? Otro silencio incómodo. Yo. No sabía que iba a ser tan drástico. No sabías. Mi voz se elevó. Tu esposa agarra una afeitadora eléctrica para cortarle el cabello a una niña de 6 años y tú no sabías que iba a ser drástico. Ella me dijo que solo le iba a cortar el cabello. Marco, tú escuchaste a tu hija llorar. Silencio. ¿La escuchaste llorar, sí o no? Sí, admitió finalmente con voz pequeña. ¿Y qué hiciste? Pensé que era normal. Los niños siempre lloran cuando les cortan el cabello. Los niños lloran cuando les cortan el cabello, Marco. No gritan de terror cuando los rapan con una afeitadora. Escuché a Paola hablando de fondo, pero no pude distinguir las palabras. Paola dice que tienes que traer a Mónica inmediatamente o vamos a llamar a la policía, me informó Marco. Perfecto, le respondí sin vacilar. Dile a Paola que llame a la policía. Me encantaría explicarles por qué mi nieta tiene la cabeza rapada y por qué le tiene tanto miedo a su propia madre. Marco se quedó callado. Evidentemente, Paola no había pensado en esa posibilidad. Además, continué, tengo fotos de cómo quedó Mónica después de su corte de cabello. Y tengo testigos de lo que pasó en la fiesta. Bárbara y Javier vieron todo. Mamá, por favor, la voz de Marco se quebró un poco. No hagas esto más difícil. Yo lo estoy haciendo difícil. No podía creer su descaro. Marco, tu hija está traumatizada. Cuando le pregunté si se quería quedar conmigo para siempre, me dijo que sí. ¿No te parece preocupante? Ella solo está confundida. No, Marco. Ella está asustada. Y tiene derecho a estarlo. Colgué el teléfono y lo puse en modo silencioso. Necesitaba pensar en mi próximo paso. Fui a la cocina y preparé la cena favorita de Mónica, pasta con salsa de tomate y queso. Mientras cocinaba, reflexioné sobre todo lo que había descubierto. Los comentarios crueles, las amenazas, el maltrato psicológico constante. Esto no había empezado ayer con el corte de cabello. Esto llevaba meses, quizás años sucediendo. Cuando Mónica despertó, cenamos juntas en la mesa de la cocina. Ella comió con más apetito del que había mostrado en meses. Abuela, me dijo mientras masticaba, ¿crees que mi cabello va a crecer bonito otra vez? Claro que sí, mi amor. Va a crecer más hermoso que antes. Y me vas a ayudar a peinarlo cuando crezca. Todos los días si quieres. Mónica sonrió por primera vez en toda la tarde. Una sonrisa pequeña, tímida, pero genuina. Después de cenar, le di un baño tibio y le puse una de mis camisetas como pijama. Mientras la secaba, noté que tenía pequeñas cortaditas en el cuero cabelludo donde la afeitadora había sido demasiado agresiva. ¿Te duele, mi cielo? Le pregunté tocando suavemente una de las cortadas. Un poquito.
Pero ya no lloro porque mami dice que las niñas que lloran son feas. Tuve que irme al baño para llorar en privado. No podía permitir que Mónica me viera quebrarme. Ella necesitaba ver fortaleza, no más dolor. Cuando regresé, la encontré mirándose en el espejo de mi tocador. Abuela, de verdad no estoy fea. Me arrodillé junto a ella y nos miramos juntas en el espejo. Mónica, ¿sabes cuál es la parte más bonita de ti? Ella negó con la cabeza. Tu corazón, tu sonrisa, la forma en que me abrazas, la forma en que cuidas de tus muñecas. Eso es lo que te hace hermosa, no tu cabello. Pero mami dice que las niñas sin cabello bonito son feas. Mami se equivoca, mi amor. Hay muchas mujeres hermosas que tienen el cabello cortito o que no tienen cabello para nada. Le mostré fotos en mi teléfono de actrices famosas con cabello muy corto. Sus ojitos se iluminaron un poco. Ellas también son bonitas. Hermosísimas. Y tú también. Esa noche, Mónica durmió conmigo en mi cama. Se acurrucó contra mi pecho como un gatito asustado. Cada vez que se movía en sueños, murmuraba no, mami, por favor o lo siento, lo siento. Incluso dormida, mi nieta seguía pidiendo perdón. Esa fue la noche más larga de mi vida. Me quedé despierta escuchando sus pesadillas, acariciando su cabecita rapada, prometiéndole en silencio que nunca más permitiría que nadie la lastimara. A las 3 de la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de Marco. Mamá, Paola está muy alterada. Dice que si no traes a Mónica mañana temprano, va a hacer algo drástico. Por favor, no empeores las cosas. Leí el mensaje y sentí escalofríos. ¿Qué tipo de mujer amenaza con hacer algo drástico por una niña de 6 años? ¿Qué tipo de madre usa a su propia hija como arma de chantaje? En ese momento supe que esto era mucho más serio de lo que había imaginado. Paola no era solo una mujer estricta o impaciente. Era alguien genuinamente peligroso. Y mi nieta había estado viviendo con esa persona durante 2 años. Desperté a las 6 de la mañana con Mónica todavía acurrucada contra mi pecho. Durante la noche había tenido 3 pesadillas diferentes, y cada vez que despertaba llorando, yo la consolaba hasta que se volvía a dormir. Sus pequeñas manos se aferraban a mi camisón como si temiera que alguien fuera a llevársela. Mi teléfono tenía 17 llamadas perdidas de Marco y 5 mensajes de texto cada vez más desesperados. El último, enviado a las 5 de la mañana, decía: Mamá, Paola no ha dormido en toda la noche. Está caminando por la casa como loca. Por favor, trae a Mónica. Te lo suplico. Me levanté con cuidado para no despertar a mi nieta y fui a la cocina a preparar café. Necesitaba pensar con claridad sobre qué hacer a continuación. Mientras el café se preparaba, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Bárbara. Estefanía, ¿cómo está la niña? Me preguntó con voz preocupada. Mejor, pero muy traumatizada. Bárbara, anoche tuvo pesadillas horribles. Gritaba pidiendo perdón mientras dormía. Ay, Dios mío. Esto es mucho peor de lo que pensamos. ¿Peor cómo? Bárbara suspiró profundamente. Después de que te fuiste ayer, me quedé conversando con algunas primas. Resulta que Mónica le contó a la prima Fabiola hace un mes que su mami la castigaba cortándole el cabello de a poquitos cada vez que se portaba mal. Sentí como si me hubieran golpeado con un martillo. ¿Qué? Fabiola pensó que la niña estaba exagerando, pero ahora todo tiene sentido. Paola ha estado usando el cabello de Mónica como castigo durante meses. Y nadie me dijo nada. Mi voz se elevó peligrosamente. Fabiola pensó que eran cosas de niños. Ya sabes cómo son. Pero ayer cuando vio a Mónica completamente rapada, se dio cuenta de que la niña decía la verdad. Colgué el teléfono con las manos temblando de rabia. No solo había sido el corte de ayer. Paola había estado torturando psicológicamente a mi nieta durante meses, usando su cabello como arma de castigo. Regresé al dormitorio y encontré a Mónica despierta, sentada en la cama abrazando una de mis almohadas. Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien? Ella negó con la cabeza. Soñé que mami me cortaba las pestañas como me había dicho. Me senté junto a ella y la abracé fuertemente. Eso no va a pasar nunca, ¿me escuchas? Nadie va a lastimarte mientras yo esté aquí.
Pero voy a tener que regresar con mami. La pregunta me partió el corazón porque no tenía una respuesta clara. Legalmente, Paola era su madre y yo no tenía derechos de custodia. Estoy tratando de arreglar las cosas para que esté segura, le dije con toda la honestidad que pude. Preparé el desayuno favorito de Mónica, panqueques con miel y fresas. Mientras comíamos, ella me contó más detalles sobre lo que había estado viviendo. Abuela, ¿te acuerdas cuando llegué a tu casa hace 2 meses con el cabello más cortito? Sí, recuerdo. Mami me lo cortó porque derramé jugo en la mesa. Me dijo que las niñas descuidadas no merecían cabello bonito. Cada palabra era como un puñal en mi corazón. ¿Y tu papá qué decía cuando esto pasaba? Papá casi nunca estaba en casa. Y cuando estaba, mami se portaba diferente. Por supuesto. Paola escondía su verdadera personalidad cuando Marco estaba presente. Era una manipuladora experta. A las 9 de la mañana, mi timbre sonó insistentemente. Fui a la ventana y vi el auto de Marco estacionado afuera. Él estaba parado en mi puerta con Paola al lado. Ella se veía desaliñada, como si efectivamente no hubiera dormido en toda la noche. Mónica, ve a mi habitación y cierra la puerta, le dije a mi nieta. No salgas hasta que yo te diga. Abrí la puerta, pero no los invité a pasar. ¿Qué quieren? Venimos por nuestra hija, dijo Paola con voz ronca. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero no de tristeza. Era rabia pura. Su hija está bien donde está. Estefanía, por favor. Marco intentó usar un tono conciliador. Entendemos que estés molesta, pero esto ya fue demasiado lejos. Demasiado lejos. Repetí incrédula. Lo que fue demasiado lejos fue rapar a una niña de 6 años. Paola explotó. Ya estoy harta de este drama. Es solo cabello. Se va a olvidar de esto en una semana. Se va a olvidar. Mi voz se volvió peligrosamente tranquila. Paola, ¿sabes que anoche Mónica tuvo pesadillas? ¿Sabes que se despertaba gritando y pidiendo perdón? Los niños tienen pesadillas todo el tiempo. ¿Y sabes que me preguntó si se podía quedar conmigo para siempre porque tiene miedo de regresar contigo? Por primera vez, vi una sombra de duda cruzar el rostro de Marco. ¿En serio te dijo eso? ¿En serio? Tu hija te tiene miedo a ti, le dije a Paola directamente. Eso es mentira. Gritó Paola. Usted la está manipulando contra mí. No necesito manipularla. Tu comportamiento habla por sí solo. En ese momento, Javier apareció en su jardín. Al vernos discutiendo, se acercó a la cerca que separaba nuestras casas. ¿Todo bien, Estefanía? Preguntó con tono protector. Todo perfecto, Javier. Solo estoy protegiendo a mi nieta. Paola se dio vuelta hacia Javier con furia. Métase en sus propios asuntos. Cuando veo a un niño siendo maltratado, es mi asunto, respondió Javier firmemente. Nadie está maltratando a nadie. Gritó Paola, pero su voz sonaba histérica. Señora, Javier habló con voz tranquila pero firme. Ayer vi a esa niña con la cabeza completamente rapada, temblando de miedo. Eso no es normal. Marco finalmente habló. Javier, entiendo su preocupación, pero es nuestra familia. Y por eso mismo debería importarle más, respondió Javier. Tengo 3 nietos y jamás he visto a ninguno con tanto miedo como esa niña ayer. Paola estaba perdiendo completamente el control. Todos ustedes están locos. Es solo un corte de cabello. En otros países rapan a los niños todo el tiempo. En otros países. Le pregunté. Paola, ¿de qué países hablas? De prisiones militares. Ya basta. Marco finalmente explotó. Mamá, tienes que devolver a Mónica ahora mismo. Es mi hija y punto. Tu hija. Mi voz se volvió cortante. ¿Desde cuándo actúas como si fuera tu hija? ¿Dónde estabas cuando la estaban rapando? ¿Dónde estabas cuando la llamaron fea? Marco se quedó callado, pero Paola aprovechó para atacar. Estefanía, usted está enfermando a esa niña con sus ideas. Está creando problemas donde no los hay. Problemas donde no los hay. Me reí amargamente. Paola, tu hija me preguntó ayer si era fea.
Una niña de 6 años no debería ni siquiera conocer esa palabra aplicada a ella misma. Los niños dicen muchas tonterías. Tonterías. Javier se unió a la conversación otra vez. Señora, ayer escuché a esa niña contándole a su abuela que usted la amenazó con cortarle las pestañas si seguía llorando. Eso también son tonterías. Paola se puso pálida. No esperaba que hubiera testigos de esa confesión. Yo no dije eso exactamente. ¿Qué dijiste exactamente? Le pregunté. Paola tartamudeó por primera vez desde que la conocía. Yo solo traté de calmarla, amenazándola. Marco finalmente reaccionó. Paola, ¿realmente le dijiste eso a Mónica? Fue una broma. Gritó Paola desesperadamente. Todo fue una broma. Esta familia no entiende el humor. Una broma. Javier negó con la cabeza. Señora, rapar a una niña y amenazarla no es humor. Es crueldad. En ese momento, escuché a Mónica llorando desde mi habitación. Había escuchado los gritos y se había asustado. Miren lo que han hecho, les dije con desprecio. Han asustado a la niña otra vez. Entré a la casa y cerré la puerta con seguro. Fui directo a mi habitación y encontré a Mónica escondida debajo de las cobijas. Mami viene a llevarme. Me preguntó con voz temblorosa. No, mi amor. Tú no vas a ningún lado donde no te sientas segura. Pero ella me va a castigar después. Esas palabras me partieron el alma. Mi nieta sabía que eventualmente tendría que pagar por haber causado problemas. Mónica, escúchame muy bien. Tú no has hecho nada malo. Nada de esto es tu culpa. Y yo voy a hacer todo lo posible para que estés segura. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Afuera, los gritos continuaban. Marco y Paola estaban discutiendo entre ellos ahora, probablemente porque Marco finalmente se estaba dando cuenta de la magnitud del problema. Tomé mi teléfono y busqué el número de mi abogado. Era hora de tomar medidas legales. Esta situación había ido demasiado lejos y yo no iba a permitir que mi nieta regresara a un ambiente donde la maltrataban psicológicamente. Mónica, le dije a mi nieta mientras marcaba el número, vamos a arreglar esto. Te lo prometo. Mi abogado, el señor Elías Mendoza, llegó a mi casa 2 horas después de mi llamada. Era un hombre de 60 años, padre de familia y abuelo como yo. Cuando le expliqué la situación por teléfono, su respuesta fue inmediata. Estefanía, eso que me describes es maltrato infantil. Voy para allá ahora mismo. Mientras esperaba al abogado, Marco y Paola habían estado tocando mi timbre cada 15 minutos. Los ignoré completamente. Cada vez que sonaba el timbre, Mónica se pegaba más a mi cuerpo, temblando. Abuela, van a obligarme a irme. Me preguntaba una y otra vez. Estoy haciendo todo lo posible para que eso no pase, mi amor. Cuando llegó el señor Mendoza, Marco y Paola estaban sentados en mi escalón. Al ver llegar al abogado, se pusieron de pie inmediatamente. ¿Quién es él?, preguntó Marco con preocupación. Mi abogado, respondí desde la puerta. Señor Mendoza, estos son los padres de Mónica. El abogado saludó cortésmente, pero mantuvo una expresión seria. Señores, entiendo que hay una disputa familiar. ¿Podrían explicarme su versión de los hechos? Paola inmediatamente comenzó a hablar atropelladamente. Señor, mi suegra se llevó a mi hija sin mi permiso. Eso es secuestro. Quiero que me la devuelva inmediatamente. Entiendo, dijo el abogado calmadamente. ¿Y cuál fue el motivo de la señora Estefanía para llevarse a la niña? Marco y Paola se miraron nerviosamente. Fue un malentendido, dijo Marco finalmente. ¿Qué tipo de malentendido? Mi esposa le cortó el cabello a nuestra hija y mi madre se molestó, explicó Marco, minimizando completamente la situación. Ya veo. ¿Podrían ser más específicos sobre este corte de cabello? Paola intervino agresivamente. Le corté el cabello porque estaba sucio y enredado. Es mi hija y tengo derecho a decidir sobre su cabello. El señor Mendoza tomó notas. La niña estuvo de acuerdo con este corte. No tiene que estar de acuerdo. Tiene 6 años. Gritó Paola. Entiendo.
¿Podrían mostrarme a la niña? Estefanía no nos deja verla. Paola estaba perdiendo la paciencia. El abogado me miró. Señora Estefanía, ¿podría mostrarme a su nieta? Fui a buscar a Mónica. Cuando salió de la casa tomada de mi mano, escuché al señor Mendoza inhalar bruscamente. La cabeza completamente rapada de mi nieta, con las pequeñas cortadas visibles, era impactante. Buenos días, Mónica, le dijo el abogado con voz suave. Soy el señor Elías. ¿Podrías contarme cómo te sientes? Mónica se escondió detrás de mis piernas, pero respondió en voz baja. Tengo miedo. ¿Miedo de qué, mi niña? De que mami me castigue por hacer enojar a todos. El señor Mendoza miró a Paola con dureza. La niña suele tener miedo de ser castigada. Todos los niños le tienen miedo a los castigos. Respondió Paola defensivamente. Mónica, continuó el abogado. ¿Quién te cortó el cabello? Mami. Con la máquina de papi. ¿Y cómo te sentiste cuando eso pasó? Los ojos de Mónica se llenaron de lágrimas. Muy triste. Lloré mucho y le pedí que parara, pero mami dijo que las niñas feas lloran mucho. Marco se puso pálido. Era la primera vez que escuchaba directamente de su hija lo que había pasado. El señor Mendoza siguió preguntando con paciencia profesional. ¿Tu mami te dijo que eras fea? Mónica asintió. Y me dijo que si le contaba a alguien, me iba a cortar también las pestañas. ¿Las pestañas? Sí. Y que las niñas sin pestañas se ven como monstruos. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta Paola se había quedado callada, finalmente consciente de cómo sonaban sus palabras cuando las repetía una niña de 6 años. El señor Mendoza cerró su libreta. Señores, lo que me está describiendo esta niña constituye maltrato psicológico infantil. Amenazar a un menor, usar insultos degradantes, y usar el castigo físico como forma de control son consideradas formas de abuso. No es abuso. Gritó Paola desesperadamente. Es disciplina. Señora, llamar fea a una niña de 6 años no es disciplina. Amenazarla con cortarle las pestañas no es disciplina. Es crueldad. Marco finalmente encontró su voz. Señor, entiendo que se vea mal, pero Paola no tenía malas intenciones. Las intenciones no importan cuando el resultado es trauma psicológico, respondió el abogado firmemente. Esta niña muestra signos claros de estrés traumático. ¿Qué signos? Preguntó Marco, genuinamente confundido. Miedo excesivo a ser castigada, ansiedad de separación, regresión emocional y pesadillas. Su abuela me informó que la niña tuvo múltiples pesadillas anoche. Mónica tiró de mi vestido. Abuela, ¿puedo entrar? No quiero estar aquí. Claro, mi amor. Cuando Mónica entró a la casa, el señor Mendoza continuó hablando con Marco y Paola. Señores, voy a ser muy claro. Si ustedes intentan recuperar a esta niña por la fuerza o llamar a la policía alegando secuestro, yo voy a presentar inmediatamente una denuncia por maltrato infantil. Tengo testigos, fotografías del estado de la niña y su propio testimonio. ¿Testigos?, preguntó Marco nerviosamente. El señor Javier presenció toda la confrontación de ayer. La señora Bárbara también. Y tengo información de que otros familiares han observado comportamientos preocupantes durante meses. Paola se derrumbó. Por primera vez desde que la conocía, se veía realmente asustada. Yo no quería lastimarla. Solo quería que obedeciera. Señora, una niña de 6 años obedece por amor y respeto, no por miedo y amenazas. Marco se acercó al abogado. ¿Qué tenemos que hacer para resolver esto? Primero, la señora Paola necesita ayuda psicológica profesional. Segundo, la niña necesita terapia para superar el trauma. Tercero, ustedes necesitan aprender técnicas apropiadas de crianza. Y cuarto, la señora Estefanía mantendrá custodia temporal hasta que un psicólogo infantil determine que es seguro para Mónica regresar a casa. Custodia temporal. Paola se alarmó. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Esto no es negociable. ¿Y si nos negamos?, preguntó Paola desafiante. El señor Mendoza la miró directamente a los ojos.
Entonces esto se convierte en un caso de servicios sociales y un juez decidirá el futuro de su hija. Y le aseguro que un juez no verá con buenos ojos a una madre que rapa a su hija de 6 años y la amenaza con cortarle las pestañas. Marco se llevó las manos a la cabeza. ¿Cómo llegamos a esto? Llegaron a esto porque permitieron que el maltrato continuara durante meses, respondió el abogado sin rodeos. La señora Estefanía me informó que esto no fue un incidente aislado. ¿Qué quiere decir?, preguntó Marco. Su hija le contó a familiares hace un mes que su madre la castigaba cortándole el cabello de a poquitos cada vez que se portaba mal. Esto es un patrón de comportamiento, no un error único. Marco miró a Paola con horror. Eso es cierto. Paola comenzó a llorar. Yo pensé que era una buena forma de enseñarle que las acciones tienen consecuencias. Cortándole el cabello como castigo. Marco estaba comenzando a entender la magnitud del problema. El señor Mendoza intervino. Señores, tengo que irme, pero quiero dejar muy claro el siguiente paso. Mónica se queda con su abuela hasta nueva orden. Ustedes van a buscar ayuda profesional inmediatamente. Y cualquier intento de contactar a la niña sin supervisión será considerado una violación de las condiciones. Después de que el abogado se fue, Marco y Paola se quedaron parados en mi escalón como zombis. Finalmente, Marco habló. Mamá, ¿podemos ver a Mónica por 5 minutos? Solo para que sepa que no estamos enojados con ella. Consideré la petición. Pueden verla, pero yo voy a estar presente todo el tiempo. Y al primer signo de que la están asustando, se van. Entré a buscar a Mónica. Mi amor, tu papá y tu mami quieren despedirse de ti. ¿Estás bien con eso? Mónica asintió nerviosamente. ¿Van a estar enojados conmigo? No, mi cielo. Solo quieren despedirse. Salimos juntas. Marco se arrodilló al nivel de Mónica, con lágrimas en los ojos. Mónica, papá quiere que sepas que no está enojado contigo. Nada de esto es tu culpa. Está bien. Mónica asintió sin hablar. Papá puede darte un abrazo. Mónica miró hacia Paola con miedo, luego me miró a mí. Asentí tranquilizadoramente. Marco abrazó a su hija suavemente. Te amo mucho, Mónica. Vamos a arreglar esto, te lo prometo. Cuando se separaron, Paola se acercó tímidamente. Mónica, lo siento. Mami se equivocó. Era la primera vez que Paola se disculpaba por algo. Mónica la miró con esos ojos grandes y sabios que tienen los niños que han sufrido demasiado. ¿No me vas a cortar más el cabello?, preguntó mi nieta. No, mi amor. Nunca más. ¿Y no me vas a decir fea? Paola comenzó a llorar. No, mi cielo. Tú eres hermosa. Mami se equivocó feo. Por primera vez, vi humanidad real en Paola. Por primera vez, parecía entender el daño que había causado. Pero el daño ya estaba hecho. Y sanar iba a tomar mucho tiempo. Los primeros días después de la confrontación con el abogado fueron extrañamente tranquilos. Marco y Paola habían desaparecido completamente, siguiendo las recomendaciones legales de buscar ayuda profesional antes de intentar cualquier contacto con Mónica. Mi casa se había convertido en un refugio seguro donde mi nieta comenzaba lentamente a sanar. Mónica y yo establecimos una nueva rutina. Todas las mañanas desayunábamos juntas mientras planificábamos el día. Yo había transformado mi oficina en un dormitorio temporal para ella, decorándolo con sus colores favoritos y comprando nuevos juguetes. Quería que se sintiera en casa, no como una invitada temporal. Abuela, me dijo una mañana mientras desayunábamos, mi cabello ya creció un poquito. Me acerqué a examinar su cabecita. Efectivamente, comenzaba a aparecer una suave pelusa dorada. Sí, mi amor. Ya está creciendo. ¿Quieres que te ponga una cremita especial para que crezca más rápido? Sus ojitos se iluminaron. ¿De verdad existe esa crema? Claro que sí. Y también hay vitaminas especiales para el cabello. Era mentira, por supuesto, pero compré aceite de coco orgánico y vitaminas infantiles. Cada noche, convertíamos el masaje de aceite en su cuero cabelludo en un ritual especial.
Ella se sentaba frente al espejo mientras yo le masajeaba suavemente la cabeza, contándole historias sobre princesas que también habían perdido su cabello por culpa de brujas malvadas, pero que lo habían recuperado más hermoso que antes. El cuarto día, sonó mi teléfono. Era Marco. Mamá, ¿cómo está Mónica? Mejor. Está comenzando a sonreír otra vez. ¿Podría hablar con ella por teléfono? Solo 5 minutos. La extraño mucho. Miré a Mónica, que estaba coloreando en la mesa de la cocina. Mónica, tu papá quiere hablar contigo por teléfono. ¿Tú quieres? Ella dejó de colorear y me miró con incertidumbre. Mami también va a hablar. Solo papá, le aseguré. Mónica asintió y tomó el teléfono con sus manitas pequeñas. Papá. Desde donde estaba sentada, pude escuchar la voz quebrada de Marco. Hola, mi princesa. ¿Cómo estás? Bien. Abuela me está cuidando muy bonito. Me hace masajes en la cabeza para que mi cabello crezca. Me alegra mucho saber eso. Papá te extraña muchísimo. Yo también te extraño, papá. ¿Cuándo vas a venir a verme? Hubo una pausa larga. Pronto, mi amor. Papá está aprendiendo cosas nuevas para ser mejor papá. ¿Y mami? Otra pausa. Mami también está aprendiendo. Ella te quiere mucho y está muy triste por haberte lastimado. Mónica se quedó pensativa. Mami de verdad está triste. Muy triste. Llora todos los días porque se da cuenta de que se equivocó. Pero ya no va a ser mala conmigo. No, mi princesa. Nunca más. Después de la llamada, Mónica estuvo callada por un rato. Finalmente me preguntó, abuela, ¿crees que mami realmente está triste? Creo que sí, mi amor. A veces los adultos hacemos cosas muy feas porque no sabemos cómo manejar nuestros sentimientos. Pero eso no significa que esté bien lo que hicieron. ¿Y si mami cambia de verdad? Era una pregunta difícil. Mónica, cambiar de verdad toma mucho tiempo. No es algo que pasa de un día para otro. Como mi cabello. Exactamente como tu cabello. Crece poquito a poquito, día a día. Esa misma tarde recibí una llamada inesperada. Era la doctora Fabiola Herrera, una psicóloga infantil que el señor Mendoza había recomendado. Señora Estefanía, entiendo que tiene a su nieta bajo custodia temporal debido a una situación de maltrato. Así es, doctora. Me gustaría programar una evaluación con la niña para determinar el nivel de trauma y diseñar un plan de tratamiento. ¿Sería posible que vinieran mañana? Por supuesto. ¿Mónica va a estar cómoda? Ella se asusta fácilmente con extraños ahora. Entiendo perfectamente. Tengo mucha experiencia trabajando con niños que han sufrido trauma. Mi consultorio está diseñado específicamente para que se sientan seguros. Al día siguiente, llevé a Mónica a su primera cita con la psicóloga. El consultorio era hermoso, lleno de juguetes coloridos y libros de cuentos. La doctora Herrera era una mujer de mediana edad con una sonrisa genuina y una voz muy suave. Hola, Mónica. Soy la doctora Fabiola, pero puedes llamarme doctora Fabi. ¿Te gusta jugar? Mónica asintió tímidamente, agarrada de mi mano. ¿Quieres que tu abuela se quede aquí contigo mientras jugamos? Sí, por favor. Durante la siguiente hora, observé cómo la doctora Herrera trabajaba con mi nieta. No fue una sesión de preguntas directas, sino una sesión de juego donde Mónica pudo expresar sus sentimientos a través de muñecas y dibujos. En un momento, Mónica tomó una muñeca y comenzó a cortarle el cabello con unas tijeras de juguete. ¿Qué le está pasando a la muñeca?, preguntó la doctora suavemente. Su mami la está castigando porque se portó mal. ¿Y cómo se siente la muñeca? Muy triste. Y fea. La doctora tomó notas discretamente. La muñeca hizo algo muy malo. Mónica pensó por un momento. No, solo derramó agua. ¿Y crees que derramar agua merece ese castigo? No sé. Mami dice que sí. Cuando terminó la sesión, la doctora me pidió hablar en privado mientras Mónica jugaba en la sala de espera. Señora Estefanía, su nieta presenta signos claros de trauma psicológico. Su autoestima está severamente dañada,
y tiene una percepción distorsionada de que comportamientos merecen castigo. ¿Qué tan grave es? Es serio, pero no irreversible. Los niños son muy resilientes. Con terapia consistente y un ambiente seguro, Mónica puede recuperarse completamente. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Meses, posiblemente un año. Y eso es solo para Mónica. Los padres también necesitan terapia intensiva antes de que sea seguro para ella regresar a casa. Esa tarde, mientras Mónica tomaba una siesta, reflexioné sobre todo lo que había aprendido. Mi nieta no había sufrido solo el trauma del corte de cabello. Había estado viviendo en un estado constante de miedo y ansiedad durante meses, nunca sabiendo qué comportamiento normal podría resultar en humillación o castigo. Mi teléfono sonó. Era Bárbara. Estefanía, ¿cómo van las cosas? Mejor, pero es un proceso lento. La psicóloga dice que va a tomar meses. ¿Y Marco y Paola? Marco ha estado llamando todos los días para hablar con Mónica. Suena genuinamente arrepentido. Pero de Paola no he sabido nada directamente. Pues tengo noticias sobre eso. Me encontré con la hermana de Paola en el supermercado ayer. ¿Y qué te dijo? Que Paola está en terapia intensiva. Aparentemente está yendo 3 veces por semana y está tomando medicamentos para la ansiedad. ¿Medicamentos? Sí. Al parecer tiene problemas de control de impulsos que nunca habían sido diagnosticados. La hermana dice que Paola creció en una casa muy estricta donde los castigos físicos y psicológicos eran normales. Esa información me hizo reflexionar. No justificaba lo que Paola había hecho, pero al menos explicaba de dónde venía su comportamiento. ¿Y cómo está reaccionando Marco a todo esto? Según la hermana, está devastado. Se dio cuenta de que había estado ignorando señales durante años. Está en terapia individual y también está yendo a clases de crianza. Esa noche, mientras le leía un cuento a Mónica antes de dormir, ella me sorprendió con una pregunta. Abuela, ¿crees que algún día voy a poder perdonar a mami? Era una pregunta muy profunda para una niña de 6 años. ¿Tú quieres perdonarla? Mónica se quedó pensando. A veces sí, pero a veces todavía tengo miedo. Está bien tener miedo, mi amor, y está bien no estar lista para perdonar todavía. Pero si no perdono, soy una niña mala. No, mi cielo. Perdonar es algo que solo puedes hacer cuando te sientes lista y segura. No tienes que apurarte. ¿Y si nunca me siento lista? Entonces nunca tienes que hacerlo. El perdón es un regalo que das cuando tú quieres, no cuando otros lo necesitan. Mónica asintió, satisfecha con mi respuesta. Se durmió tranquila esa noche, sin pesadillas por primera vez desde que llegó a mi casa. Pero yo me quedé despierta pensando en el futuro. ¿Qué pasaría si Paola realmente cambiaba? ¿Qué pasaría si no lo hacía? ¿Mónica tendría que crecer dividida entre el amor por su padre y el miedo hacia su madre? Solo el tiempo lo diría. Pero una cosa era segura, mientras yo tuviera voz y voto, mi nieta nunca volvería a sufrir en silencio. 3 semanas después del incidente, recibí una llamada que cambiaría todo. Era el señor Mendoza, mi abogado, y su voz sonaba preocupada. Estefanía, necesito verte urgentemente. Marco y Paola han presentado una petición legal para recuperar la custodia de Mónica. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Pueden hacer eso? Legalmente, sí. Ellos argumentan que han estado siguiendo todas las recomendaciones terapéuticas y que han cumplido con los requisitos. Además, Paola ha sido diagnosticada oficialmente con trastorno explosivo intermitente y está bajo tratamiento médico. ¿Qué significa eso? Significa que van a alegar que su comportamiento fue resultado de una condición médica no diagnosticada y que ahora que está siendo tratada, no representa un peligro para Mónica. Colgué el teléfono con las manos temblando. Mónica estaba en el jardín jugando con sus muñecas nuevas, completamente ajena a la tormenta que se acercaba. Su cabello había comenzado a crecer notablemente, formando una suave pelusa dorada que brillaba bajo el sol. Esa tarde, el señor Mendoza vino a mi casa para explicarme la situación legal en detalle. El juez ha ordenado una evaluación familiar completa. Esto incluye entrevistas con todos los involucrados, evaluaciones psicológicas de los padres y una evaluación del ambiente del hogar.
¿Y qué pasa con Mónica? La doctora Herrera tendrá que presentar un informe sobre el progreso de Mónica y su estado mental actual. Su opinión será crucial para la decisión del juez. ¿Cuándo es la audiencia? En 2 semanas. Solo 2 semanas para preparar un caso que determinaría el futuro de mi nieta. Me sentía abrumada. Al día siguiente, Marco llamó para pedir verme en persona. Accedí, pero bajo la condición de que fuera solo él. Cuando llegó a mi casa, se veía completamente diferente. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su postura era la de un hombre derrotado. «Mamá, necesito hablar contigo». «Siéntate», le dije secamente. Marco se sentó en el borde del sofá, nervioso. «Sé que estás enojada conmigo». «¿Enojada?» Me reí amargamente. «Marco, no estoy enojada. Estoy decepcionada. Hay una diferencia enorme». «Entiendo. Y tienes razón de estarlo». ¿De verdad? Después de 3 semanas, finalmente entiendes que tu hija estaba siendo maltratada bajo tu propio techo. Marco bajó la cabeza. He estado en terapia, mamá. Estoy empezando a entender muchas cosas que ignoré. ¿Cómo qué? Como el hecho de que Mónica había cambiado completamente en los últimos meses. Se había vuelto tan callada, tan temerosa. Yo pensé que era una fase normal. Una fase normal. Mi voz se elevó. Marco, tu hija le tenía miedo a su propia madre. Lo sé ahora. Pero en ese momento, yo estaba tan concentrado en mantener la paz en casa que ignoré todas las señales. Mantener la paz. Lo miré incrédula. ¿Qué paz, Marco? La paz de ignorar que tu esposa estaba traumatizando a tu hija. Marco comenzó a llorar. Era la primera vez que lo veía llorar desde que era niño. Mamá, fui un cobarde. Tenía miedo de confrontar a Paola porque cuando lo hacía, ella se volvía peor. Así que decidí que era más fácil pretender que todo estaba bien. Y mientras tanto tu hija sufría en silencio. Sí. Y eso me va a atormentar por el resto de mi vida. Por primera vez desde toda esta pesadilla, vi remordimiento genuino en mi hijo. Pero el remordimiento no era suficiente. Marco, ¿realmente crees que Paola ha cambiado? Está en terapia intensiva 3 veces por semana. Está tomando medicamentos. Ha sido diagnosticada con un trastorno que explica muchos de sus comportamientos. Eso no responde mi pregunta. ¿Tú crees que ha cambiado? Marco se quedó callado por un largo momento. Quiero creer que sí. Querer creer no es lo mismo que creer. Mamá, ella está realmente esforzándose. Está leyendo libros sobre crianza, está trabajando con un terapeuta especializado en manejo de la ira, incluso está tomando clases de yoga para manejo del estrés. ¿Y qué pasa si todo eso no funciona? ¿Qué pasa si tiene una recaída? ¿Estás dispuesto a arriesgar la salud mental de tu hija por una segunda oportunidad? ¿Qué alternativa tengo? Es mi esposa. Tu alternativa es proteger a tu hija por encima de todo lo demás. En ese momento, Mónica entró corriendo desde el jardín. Al ver a su padre, se detuvo en seco. Su expresión cambió inmediatamente de alegría a cautela. «Hola, papá», dijo tímidamente. Marco se arrodilló para estar a su altura. «Hola, mi princesa. ¿Cómo estás?» «Bien. Mira, mi cabello ya está creciendo», dijo Mónica tocando su cabecita. «Se ve hermoso, mi amor». Mónica se acercó un poco más, pero mantuvo distancia. «Papá, mami ya no está enojada». La pregunta rompió el corazón de Marco. «No, mi cielo. Mami no está enojada. Mami está muy triste por haberte lastimado. Y ya aprendió a no ser mala». Marco miró hacia mí, buscando ayuda para responder una pregunta tan directa. Le hice una seña de que respondiera él mismo. «Mami está aprendiendo, mi amor. Está yendo con doctores que la están ayudando a ser mejor. Como cuando yo voy con la doctora Fabi». Exactamente como eso. Mónica se quedó pensativa. ¿Y si mami no aprende bien? ¿Me va a volver a castigar feo? La inocencia de la pregunta fue devastadora. Marco no pudo responder. Mónica, intervine.
¿por qué no vas a jugar un poquito más al jardín mientras papá y yo terminamos de hablar? Después de que Mónica salió, Marco se derrumbó completamente. ¿Escuchaste eso? Mi propia hija tiene miedo de que su madre la vuelva a lastimar. Sí, escuché. ¿Cómo puedo pedirle que regrese a casa cuando ella tiene tanto miedo? Esa es una decisión que tienes que tomar tú, Marco. Pero tienes que hacerla poniendo el bienestar de Mónica por encima de todo lo demás. Marco se quedó callado por varios minutos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. ¿Qué harías tú en mi lugar? Yo protegería a mi hija sin importar el costo. Incluso si eso significara divorciarme. Especialmente si eso significara divorciarme. Marco se levantó para irse. En la puerta, se volteó hacia mí. Mamá, quiero que sepas que si el juez determina que Mónica debe regresar a casa, voy a hacer todo lo posible para protegerla. Y si no es suficiente, entonces tendré que tomar decisiones más drásticas. Después de que Marco se fue, llamé a la doctora Herrera para informarle sobre la petición legal y pedirle que acelerara la evaluación de Mónica. Doctora, necesito que entienda que esta audiencia va a determinar si Mónica regresa a un ambiente que la traumatizó. Su informe podría ser la diferencia entre la seguridad y el trauma continuado. Entiendo perfectamente, señora Estefanía. Voy a preparar un informe muy detallado sobre el estado actual de Mónica y mis recomendaciones para su futuro cuidado. ¿Cuál es su opinión profesional? ¿Está lista Mónica para regresar con sus padres? Honestamente, Mónica ha hecho un progreso significativo en estas 3 semanas. Está comenzando a reconstruir su autoestima y ha dejado de tener pesadillas. Pero eso ha sido en un ambiente completamente seguro y predecible. ¿Qué significa eso? Significa que si regresa a un ambiente donde existe cualquier posibilidad de que se repita el trauma, todo el progreso que hemos logrado podría perderse. ¿Y si los padres han estado en terapia? La terapia es un proceso largo. Los cambios reales de comportamiento toman meses, a veces años. No hay manera de garantizar que 3 semanas de terapia hayan creado cambios permanentes. Esa noche, mientras ayudaba a Mónica con su baño, ella me hizo una pregunta que me partió el alma. Abuela, me vas a tener que devolver a mami y papi. No quise mentirle, pero tampoco quería asustarla. Hay unas personas importantes que van a decidir qué es lo mejor para ti. ¿Y si deciden que tengo que regresar pero yo no quiero? Entonces vamos a hacer todo lo posible para que tu voz sea escuchada. Los adultos importantes van a escuchar lo que yo quiero. Espero que sí, mi amor. Espero que sí. Pero por dentro, yo tenía mis dudas. El sistema legal no siempre priorizaba los deseos de un niño por encima de los derechos de los padres. Y Mónica era muy pequeña para que su testimonio tuviera mucho peso legal. Solo me quedaban 2 semanas para preparar el caso más importante de mi vida, el futuro de mi nieta. El día de la audiencia llegó demasiado pronto. Me desperté a las 5 de la mañana con el estómago revuelto de nervios. Mónica seguía durmiendo tranquilamente en mi cama, su cabello había crecido lo suficiente para formar pequeños rizos dorados que enmarcaban su rostro dulce. Ya no se veía como la niña rapada y traumatizada de hace un mes. Mientras preparaba el desayuno, mi teléfono sonó. Era la doctora Herrera. Señora Estefanía, quería llamarla antes de la audiencia. He completado mi evaluación y mi recomendación es clara. Mónica no debe regresar al hogar paterno en este momento. Sentí un alivio enorme. ¿Qué encontró en su evaluación? Mónica todavía muestra signos de estrés postraumático cuando se menciona regresar a casa. Ayer, durante nuestra última sesión, le pregunté cómo se sentiría si tuviera que volver con sus padres y comenzó a temblar. ¿Y qué recomendó? Custodia temporal extendida con usted por al menos 6 meses más, con visitas supervisadas gradualmente incrementadas si los padres continúan mostrando progreso en terapia. Cuando Mónica despertó, noté que estaba más callada que de costumbre. Durante el desayuno, apenas tocó sus panqueques favoritos. ¿Qué pasa, mi amor? Abuela, hoy es el día que los señores importantes van a decidir. Sí, mi cielo. Tengo que hablar con ellos. Solo si tú quieres. Nadie te va a obligar. Mónica se quedó pensativa. Quiero hablar con ellos.
Quiero decirles que me gusta estar contigo. ¿Estás segura? No tienes que hacerlo. Estoy segura. Quiero que sepan que ya no tengo pesadillas aquí. El juzgado estaba lleno cuando llegamos. Marco y Paola estaban sentados en el lado opuesto de la sala con su abogado. Cuando Paola me vio entrar con Mónica, se puso pálida. Mi nieta lucía hermosa con un vestido coral que habíamos comprado juntas y su cabello recién lavado brillando bajo las luces fluorescentes. Paola se veía diferente también. Había perdido peso y su cabello estaba peinado de manera conservadora. Sus ojos, que antes siempre mostraban esa arrogancia cruel, ahora se veían apagados y nerviosos. Marco se acercó antes de que comenzara la audiencia. Mamá, quiero que sepas que sin importar lo que pase hoy, te agradezco todo lo que has hecho por Mónica. ¿Y Paola? Marco miró hacia su esposa. Paola también está agradecida. Ella quiere hablar contigo. No tengo nada que hablar con ella. Por favor, mamá. Solo 5 minutos. Contra mi mejor juicio, accedí. Paola se acercó tímidamente, como si fuera ella la niña asustada. Estefanía, yo quiero pedirle perdón. No es a mí a quien tienes que pedirle perdón. Ya se lo pedí a Mónica, pero también necesito pedírselo a usted. Sé que hice cosas imperdonables. La miré directamente a los ojos. ¿De verdad lo entiendes, Paola? ¿O solo dices lo que crees que quiero escuchar? He estado en terapia durante 1 mes. He estado tomando medicamentos. Por primera vez en mi vida, puedo ver claramente lo que hice. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Traumaticé a mi propia hija. La hice sentir fea y asustada. ¿Qué tipo de monstruo hace eso? Era la primera vez que la escuchaba asumir responsabilidad real. ¿Y qué garantía tengo de que no va a volver a pasar? Ninguna, admitió Paola. No puedo prometerle que nunca voy a tener otro episodio. Pero puedo prometerle que ahora tengo herramientas para manejar mi ira. Y puedo prometerle que si siento que voy a perder el control, voy a alejarme. ¿Y si Mónica no quiere regresar contigo? Paola se quebró. Entonces tendré que vivir con las consecuencias de mis acciones. Pero espero que algún día ella me pueda perdonar. Cuando comenzó la audiencia, el juez era un hombre mayor con expresión seria. Primero escuchó el testimonio del abogado de Marco y Paola, quien presentó toda la documentación médica y terapéutica que demostraba el progreso de la familia. Su señoría, dijo el abogado, mi clienta ha sido diagnosticada con trastorno explosivo intermitente, una condición que no había sido identificada previamente. Está bajo tratamiento médico y psicológico intensivo. Ha completado clases de manejo de la ira y técnicas de crianza positiva. Luego fue el turno del señor Mendoza. Su señoría, el progreso en papel no garantiza la seguridad de esta niña. Mónica sufrió trauma psicológico severo que está documentado por una psicóloga infantil especializada. La doctora Herrera fue llamada a testificar. Su testimonio fue devastador para el caso de Marco y Paola. Su señoría, en mi evaluación profesional, esta niña todavía muestra signos claros de trauma. Cuando le pregunto sobre regresar a casa, exhibe respuestas de ansiedad físicas y emocionales. Ha hecho progreso significativo en un ambiente seguro, pero ese progreso es frágil. ¿Cuál es su recomendación, doctora? Custodia temporal extendida con la abuela por un mínimo de 6 meses adicionales, con evaluaciones mensuales y visitas supervisadas que pueden incrementarse gradualmente si los padres continúan mostrando progreso sustancial. Cuando llegó el momento del testimonio de Mónica, el juez pidió que se despejara la sala excepto por los padres, los abogados y yo. Mónica se sentó en una silla especial para niños al lado del juez. Hola, Mónica. Soy el juez Roberto. ¿Sabes por qué estamos aquí? Sí, señor. Para decidir si tengo que regresar con mami y papi. ¿Y tú qué quieres? Mónica miró hacia sus padres, luego hacia mí. Quiero quedarme con mi abuela. ¿Por qué? Porque con mi abuela no tengo miedo. Duermo toda la noche sin pesadillas. Y mi abuela nunca me dice que soy fea. El juez tomó notas. ¿Tienes miedo de tu mami? Mónica asintió. Un poquito. Antes tenía mucho miedo, pero ahora solo un poquito. ¿Y de tu papi?
No le tengo miedo a papi. Pero papi no me protegió cuando mami me lastimó. Marco se cubrió la cara con las manos. Esas palabras simples de su hija de 6 años resumían perfectamente su falla como padre. ¿Qué pasó con tu cabello, Mónica? Mami me lo cortó todo con la máquina de papi porque dijo que yo era una niña cochina. Pero yo me había bañado el día antes. ¿Y cómo te sentiste? Muy triste. Y fea. Mami me dijo que las niñas sin cabello bonito son feas. ¿Tu mami te dijo algo más? Me dijo que si le contaba a alguien, me iba a cortar las pestañas también. El silencio en la sala era absoluto. Hasta el abogado de Marco y Paola se veía incómodo. ¿Te gusta tu cabello ahora? Mónica sonrió por primera vez durante el testimonio. Sí, mi abuela me dice que se ve hermoso. Y me pone aceite especial para que crezca rápido. ¿Quieres ver a tu mami y papi? Sí, pero no quiero vivir con ellos todavía. Quiero quedarme con mi abuela hasta que no tenga miedo. Después del testimonio de Mónica, el juez llamó a un receso. Durante esos 30 minutos más largos de mi vida, Mónica y yo esperamos en el pasillo. Ella se había portado como una niña increíblemente valiente. ¿Crees que el señor juez me va a dejar quedar contigo? Me preguntó. Espero que sí, mi amor. Dijiste la verdad y eso es lo más importante. Cuando regresamos a la sala, el juez tenía su decisión. Después de revisar toda la evidencia y escuchar todos los testimonios, he llegado a la siguiente conclusión. Aunque reconozco el progreso que han hecho los señores Marco y Paola, la seguridad y bienestar de la menor Mónica debe ser la prioridad absoluta. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos lo iban a escuchar. Por lo tanto, ordeno custodia temporal extendida con la señora Estefanía por un periodo de 6 meses adicionales. Durante este tiempo, los padres tendrán visitas supervisadas 2 veces por semana, incrementándose gradualmente según las recomendaciones de la doctora Herrera. Paola comenzó a llorar silenciosamente. Marco cerró los ojos con alivio y dolor mezclados. Además, continuó el juez, los padres deben continuar con terapia intensiva individual y familiar. Habrá evaluaciones mensuales, y cualquier incidente que ponga en riesgo el bienestar de la menor resultará en la terminación inmediata de todos los derechos de visita. Cuando salimos del juzgado, Mónica tomó mi mano y me miró con esos ojos sabios que habían visto demasiado para su edad. Abuela, esto significa que voy a estar segura. Sí, mi amor. Esto significa que vas a estar segura. Esa noche, mientras arropaba a Mónica en su cama, ella me hizo una última pregunta. ¿Crees que algún día voy a poder vivir con mami y papi otra vez? No lo sé, mi cielo. Pero sí sé que cuando ese día llegue, si es que llega, tú vas a estar lista y vas a estar segura. Y tú siempre vas a ser mi abuela protectora. Siempre, mi amor. Pase lo que pase, yo siempre voy a protegerte. Mónica se durmió con una sonrisa en su rostro. Su cabello dorado se extendía sobre la almohada como un halo. Ya no era la niña traumatizada que había llegado a mi casa hace un mes. Era una niña que estaba aprendiendo a ser fuerte, a usar su voz, y a saber que merecía ser amada y protegida. Y yo había cumplido mi promesa, había protegido a mi nieta sin importar el costo. A veces, el amor requiere valentía. Y a veces, la valentía requiere decir basta cuando nadie más está dispuesto a hacerlo.